Buenos días compañeros. Bueno, nosotros como grupo vamos a hablar sobre la educación en el Islam. Bueno, voy a comenzar diciendo que la educación en el Islam es muy completa y a decir verdad también es muy sencilla. Simplemente se basa en que lo científico debe ir de la mano para llegar a la inteligencia. Me explico. Eh, Mediante lo científico, que es el descomponer, el llegar a la profundidad de algo, mediante eso podemos llegar a un conocimiento mayor, no con el simplemente hecho de leer y simplemente como el análisis personal, sino también de desglosar, de investigar bien sobre el tema. Esto nos lleva a una sabiduría mayor. La educación en el Islam tiene tres aspectos que pues varían dependiendo de la sociedad, pues en que se esté. El primer aspecto es un aspecto en el cual se fomenta lo individual, lo de cada persona hacia uno mismo. Ya hay un segundo aspecto que ya es más hacia la sociedad, el cómo yo ayudo a los demás o me ayudo de los demás. No solo estoy yo, sino hay alguien más ahí. Y el tercer aspecto que surgió un poco después, el cual es el de la espiritualidad. Eh, Nació junto con el Corán y con el profeta de la educación como tal, debido a que el surgimiento del Corán y de la espiritualidad en la educación surgió, también surgieron varios interrogantes, de los cuales uno de los más como discutidos, según nos dice la experta de asuntos religiosos, Masuma Assad, es el de que ya el pensar se volvió menos importante que el orar, a lo que pues ellos llegaron a la conclusión de que el pensar incentiva el conocimiento. De ahí ella dice a que ellos cuentan con muchos sabios, a pesar de que no sean reconocidos, o si lo sean, muy pocos, pero están llenos de sabios quienes crean su propio conocimiento y saben bastantes cosas, todo por esta educación que se da en el Islam. Así que el pensar no va a ser menos que el orar simplemente es un factor más de la educación, pues a esa conclusión se llegó, ¿no? Una de las características de la educación en el Islam es que debe ser reflexiva. Creo que una educación reflexiva debe ser un término universal, pero en el Islam es algo fundamental que no, o sea, si un estudiante no reflexiona sobre lo que aprende, es un estudiante que no va a llegar a su umbral de conocimiento. De allí entonces en la escuela se creó un programa teológico fundamental, pero que también iba acompañado por la gramática, la literatura, la matemática y demás disciplinas que vamos a nombrar en la exposición. Bueno, cabe la pena resaltar de que en la sociedad preislámica, que fue a finales del siglo VI, principios del séptimo, la educación como tal, como la que bueno, estoy haciendo énfasis anteriormente, no existía. Había una educación muy precaria que era básicamente la que los padres pedían a sus hijos, pero simplemente para sobrevivir y para comerciar, no para obtener una sabiduría más allá de eso. Bueno, también vamos a nombrar eh, propósitos fundamentales de la educación en el Islam, como por ejemplo de que se enfatizaba mucho la salud personal en el estudiante. Esto era bastante importante y pues era uno de los propósitos allí. Bueno, también vamos a tocar el tema de cómo en las etapas de escuelas que tienen los niños en la religión islámica. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el niño aprende a hablar? ¿Qué les infunden? Más lo religioso, más lo intelectual.
vamos a explicarlo. También los niños a los 6 años, ¿qué pasa con ellos? O sea, entran a una escuela o simplemente siguen su camino, su educación de otra manera. Y simplemente hay una educación racional o también hay algo empírico que influye y que vale. Por lo tanto, entonces, los jóvenes pues tienen una gran importancia en el Islam, debido a que se preocupan por formarlos porque son el futuro de la sociedad, ¿no? La experta en asuntos religiosos nos habla sobre cómo hoy día se da ese método educativo en el Islam, si funciona, si no funciona, y ya veremos lo que va a decir. Bueno, por otra parte, se dice que la educación religiosa eh, contribuye mucho al desarrollo físico, moral, también pues intelectual del niño, debido a que también pues como que concreta y afirma esos valores que él debe tener desarrollados para un buen crecimiento y ser un buen hombre. Además de que fundamenta mucho de que uno debe conocerse a sí mismo para así poder conocer al otro. Hay pues el principio de la otra edad, de que el otro importa, pero también debemos de reconocer nuestros errores, nuestras falencias y mejorarlas obviamente. Bueno, también vamos a hablar sobre qué relación debe tener o qué comportamiento debe tener el profesor con el alumno con el profesor, porque es por parte y parte, y cuál es el lugar de los sabios en la educación como tal, porque pues también es bastante importante este tema. Bueno, ya llegando al último punto, también vamos a mencionar algunos representantes del Islam, relacionándolos, tratándolos de relacionar con la educación, eh, pero el más importante es el profeta que revolucionó y que cambió la educación en el Islam, quien se dice fue nombrado por el mismísimo Alá y quien tiene una conexión con él, quien o sea, se llama Mohammed, que pues de ahí para allá se llamó, fue el profeta y fue pues el que llevaba la enseñanza a los niños. Además fue caracterizado por la ternura de enseñar, y porque se hacía, o sea, entender muy bien. No había nadie que no le entendiera algo. También pues fue reconocido como un pilar de la educación en el Islam. O sea, es alguien bastante importante, pero hablaremos más de él en la exposición. Bueno, también hablaremos de representantes como Avicena, que fue uno de los filósofos árabes más importantes, que pues hablaron del Islam e influyeron en él también. También hablaremos sobre Rahman III, quien fue reconocido por su gran labor unificadora en el mundo como tal. Y también la Musa, que fue considerado en sus tiempos como un caudillo árabe, pero pues ya haremos más información sobre ellos. Así que muchas gracias por la atención prestada. Esto es más o menos lo que se va a hablar a continuación. Y gracias.